Trazando Horizontes, una propuesta grafológica diferente para intentar componer nuevos paradigmas, para crecer aprendiendo, para movernos por la hoja de la vida, juntos. Trazando Horizontes. Todos los jueves a las 18 horas por arinfoplay.com.ar. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Este es el 10º programa de Trazando Horizontes, un programa sobre grafología para un nuevo paradigma. ¿Cómo le va, Normita? ¿Cómo está usted? Ahí ando, de nuevo con problemitas en la garganta. Ay, ¿qué hará usted para tener esos problemas en la garganta? Nada que dé envidia. ¡Qué caramba! Bueno, escúchenme un cachito antes de que arranque. Dos cosas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Antes que nada, quiero agradecer. ¿A mí? No, usted no. Ay, bueno. A los oyentes. Ah, bueno. Sí. Duplicamos el valor con el que empezamos hace ya 10 semanas. Sí. El programa pasado nos fuimos muy contentas, lo hemos duplicado ampliamente y esto se lo agradecemos a ustedes que están de aquel lado. Y aparte, esto también nos compromete todavía mucho más para lo que estamos haciendo, ¿no? Carmenate de Seria no le cree nadie. Ah, sí. Bueno. Este compromiso, ojo, se encuadra en el programa de hoy. Y hoy va a ser un programa un poco más oscuro de lo habitual. Pero soy una convencida de que justamente buceando en la oscuridad es como vamos a poder redescubrir la luz. Así que bueno, manos a la obra. ¿Empezamos, Pulice? Empezamos. Antes de presentar a nuestra novena invitada, les recordamos que nos encuentran en Facebook y en YouTube como Trazando Horizontes. En los buscadores ponen Trazando Horizontes y también pueden descargar los audios de los programas en la página www.arinfo.com.ar. Es la misma radio, pero solamente arinfo.com.ar, y ahí también hay un buscador, ponen nuestro nombre, Trazando Horizontes, y descargan. Pongan hacer clic, escuchar ahora, una cosa así. Escuchar online, no me acuerdo bien. Pero muy bien. Bueno, la invitada de hoy no es grafóloga. Ven que ya rompemos vamos y ahora, con... vámonos. No es grafóloga, pero sabe de grafología. ¿Sabe? Ahí sí, tiene nociones. No dudo de ella. No, en absoluta por los profesores que tuvo. Dudo de la profesora que tuvo. Ella es licenciada en Psicología de la UBA, también es psicoanalista, es miembro de la Fundación San Javier para el Desarrollo Integral de Niños y Jóvenes, también es docente de la UBA y trabaja con víctimas de abuso sexual infantil, disertante de diversos congresos y jornadas. Perdón. Bueno, Carmenati, está fatal. Hoy tenemos el honor de presentar a nuestra novena invitada. Muchos de ustedes también la conocen como profesora porque ella da cursos online a los que muchos se suscribieron y factura de nuevo, señora, se la elogian. Le pagamos, nosotros le pagamos 5 pesos a cada uno y van, en serio. Así que bueno, bienvenida Macarena Cao Gené a Trazando Horizontes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar acá y sobre todo por esto que empezaron diciendo, ¿no? Que es un programa para grafólogos, pero estoy también invitada. Así que bueno. Y es un honor. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por favor, por venir acá. Bueno, como anticipó acá la Carmenati, la señora Macarena Cao Gené, ríase tranquila. Yo voy a hacer la traducción acá porque Macarena se está tirando abajo del escritorio porque no puede creer este tipo de conversaciones. Usted sabe que todo el mundo me llama la Carmenati, la Carme. Pero usted es la Carmenati, ¿qué quiere que le diga? Soy Norma para algunos. Bueno. Para su marido, para sus hijos, no. Bueno, como decíamos, Macarena estudió, la licenciada Cao Gené, estudió grafología
con la señora Carmenati, Norma Carmenati. Pero bueno, más allá de eso, que después lo desarrollarás, quiero saber cómo se te ocurrió, cómo comenzó tu interés, o sea, ¿qué viste vos? ¿Dónde lo viste? ¿Por qué supiste que en algún momento te iba a gustar? Bueno, es buenísima la pregunta. Como todas, señora. Como todas, sí, como todas. En realidad mi interés partió antes de pensar en la grafología en sí, en la cuestión del trazo, ¿sí? Y ya no me acuerdo qué año fue, que armando un grupo casi por hobby en Facebook, la Carmenati se sumó, porque es un grupo pensado para profesionales de la salud mental. Entonces, bueno, la Carmenati se suma y a partir de ahí tuvimos un intercambio. Ella justo iba a hacer una jornada, me invitó, a mí me pareció súper interesante la convocatoria. Y bueno, así es como me fui metiendo en algo que a lo mejor ya estaba en mí y no sabía cómo empezar a desarrollarlo. Después empecé a poner más en firme las ideas y decir, bueno, esto tiene un nombre científico, esto es no solamente, bueno, ¿qué pasa con la letra o como trazo? Sino es, bueno, pongámonos a estudiar, y es así como llego a conocimientos básicos, ¿sí? Me faltaría mucho. ¿No sos grafóloga? Estudiaste media hora, ¿no sos grafóloga? No, no soy grafóloga. Te digo que hay un montón. ¿Viste? No, ¿leyeron el librito de una y que lo compraron ahí para ti? Sí, soy ponzoñosa, sépalo. Ahí, bueno, ahí nos volvimos a ver. Sí. ¿Te acuerdas que te dije el otro día que yo te conocí en el 2005-2006? Pero aparte yo quería comentar, vos, o sea, de alguna manera estudiabas, en la carrera de psicología vos tenés, cuando analizás los dibujos y todo lo demás, hay una parte que tiene que ver con la presión de los trazos. Que muy poco, solamente hay 2 materias que se llaman técnicas de exploración, y que tenés técnicas proyectivas y técnicas psicométricas que sean una en un cuatrimestre, otra en el otro. O sea, se supone que vos salís sabiendo interpretar gráficos. Yo ahí ampliaría un poco más y digo, bueno, mi idea es aprender y seguir aprendiendo a poder leer trazos, que va mucho más allá de, bueno, puedo decirte qué dice este dibujito. Claro, va más allá, va más tiene que allá. ver con los aspectos Entonces, formales. tal cual. Por eso también el interés en la grafología y poder pensar, bueno, ¿qué nos dice la letra, que la escritura? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es como me fui metiendo y hoy, muy humildemente, puedo tomar cosas que a lo mejor antes era más salvaje, la verdad. Siempre tuve esto de que los chicos traigan al consultorio sus cuadernos y yo decía, bueno, ¿qué es lo que busco acá? Yo bien no sabía qué, pero sabía que algo pasaba en ese cuaderno de clase y que yo miraba y podía decir, uy, pero acá se fue del renglón, acá la letra venía chiquita y de repente así, hasta que, bueno, pude empezar a pensar de otra manera qué cuestiones emocionales estaban pasando ahí. Y bueno, esto que es muy básico, pero de que no hay 2 letras iguales y que pasa más allá del útil escritor y bueno, todas esas cosas que tienen que ver con ese niño o bueno, en mi caso niños, pero con ese adulto también, cuando va dejando a veces sin querer plasmado todo lo que le pasa. Y ahí me fui metiendo. Sí. Qué buena alumna. ¡Ay, Dios, Carmenati! ¡Dios! Así. No, es enorme. Ya un ojo oficio no le alcanza solo para la firma. Bueno, y ahora lo aplicás lo que sepas. No importa si es poco o mucho, porque, digamos, no siempre tenés todo sabido, ¿no es cierto? Por supuesto, a la Carmenati esto no le pasa, sabe absolutamente todo, pero yo todavía tengo mucho para aprender. Pero con lo que vos ya sabés, sí. ¿Lo aplicás en tus...? Lo aplico y te mucho. Y te va coincidiendo con lo que vos ves como psicóloga. Mucho. En realidad, a lo mejor cosas que yo venía empleando como para pensar conceptos como la recurrencia y convergencia entre distintos gráficos, bueno, ahora pasé a incluir también lo que tiene que ver con la escritura. Por supuesto que es un análisis bastante sencillo el que puedo hacer y alguna que otra vez le he mandado sí, a la Carmenati es, fíjate acá porque yo estoy mirando esto, pero dale, contame si voy mirando bien. Yo siempre apuesto a esto de los equipos interdisciplinarios, la utilidad que tiene trabajar en forma conjunta desde distintos aspectos para llegar a un mismo
a una ayuda. Yo siempre digo, lo había hecho en la jornada allá, ¿no? Hace mucho tiempo. Somos herramientas, úsennos, podemos colaborar con ustedes. Sí, igual ahí me gustaría hacer una diferenciación. Está buenísimo lo de los equipos interdisciplinarios, comparto, y también hay que poder diferenciar que yo trabaje con vos, que sos grafóloga, eso no quiere decir que uno no necesite a veces supervisar el trabajo. Son Obvio. dos cosas, distintas. Diferentes. Entonces, sí, podemos trabajar todos, pero decir, bueno, a ver, en este caso las grafólogas son ustedes. Yo estoy teniendo una mirada de esto, pero una cosa es pedir una opinión y otra cosa es, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Díganme, porque sé que está pasando algo en la clínica. Eso lo dije en otros programas también, que uno no tiene que dejar de hacer los trabajos, y vos, por supuesto, que sabés tus limitaciones, igual lo haces, pero cuando ves que ya llegaste a tu tope, consultás con la que sabe, obvio. No, pero en serio, o sea... Pero tiene que ver también con incumbencias y competencias propias de por, cada por disciplina. supuesto, por una cuestión lógica que, digamos, te sirve a vos mucho más estar segura de lo que o le vas a decir a la persona o vas a tener vos en cuenta como un rasgo de su personalidad. Mira, Entonces, te pongo un ejemplo. Hay una de las técnicas que se estudia en la UBA, se llama redacción yo. Y que desde la psicología se hace un determinado análisis, y yo empecé, que aparte es una técnica que a mí me sirve muchísimo, entonces ahora empecé a utilizarla también con un plus. O sea, para mí la grafología ha sido un suplemento, no un complemento. ¿Por qué hago esta diferencia? Para mí lo suplementario siempre agrega algo nuevo, lo complementario viene a amalgamar algo, ¿sí? Y yo busco que en la clínica haya algo que me suplemente, ¿sí? Y la verdad que por lo menos en mi caso encontré en la grafología algo que me funciona como suplemento. bien, buenísimo. Me voy ancha. Entre Rubén Moreno la semana pasada y ahora Macarena, la Carmenati no sale por la puerta de lo inflada que está. No, aparte de lo feliz que se entienda qué es lo que nosotros somos capaces de dar y los aportes que podemos hacer y lo útiles que podemos llegar a ser en algún caso, ¿no? Desde nuestro, como decís, es una visión diferente, es una óptica diferente a la tuya, porque enfocamos a la persona desde distintos lados, pero si sirve el aporte, bienvenido sea. Para acá, para cualquier otro equipo que verse sobre el ser humano, ¿no? Y a mí se me ocurrió, no mandes en cara a nadie, no, por favor, no quiero. La mala acá soy yo, ¿está? Yo lo tengo asumido. De la vez que fue Carmenati a las jornadas de ustedes a presentar lo que era la grafología, hubo detractores, no me importan los que están de acuerdo. No contestes si no quieres. Era un público adverso. Claro, o sea, comentemos. Era yo sola, o sea, yo era grafóloga, pero en ese momento yo no era Norma, era la grafóloga que estaba... Era la grafología con patitas. Claro, sí. fue aparte les cayó no contestes, Macarena. Pero en cambio, yo creo que a lo largo de la charla que cambió un poquito la óptica, o sea, arranqué con un público totalmente adverso que me miraba con muy cara mala, y en algunos al menos algo cambió. A ver, ¿sabes lo que me parece, más allá de lo que sucedió esa vez y que lamentablemente sigue sucediendo, es que a veces por ignorancia tenemos miedo? Y si viene otro a hablar de algo que uno no sabe, lo primero que hacemos es mejor no, quedémonos todos endogámicamente, que todos parece que hablamos de lo mismo, pero eso no nos permite crecer. Entonces, bueno, por eso también en su momento fuiste invitada a la jornada, porque la idea es poder ir sumando, ir creciendo, y bienvenido sea si aportás cosas que yo no sé. O sea, por lo menos para mí eso es lo que me interesa día a día. Claro. Bueno, a ver, hoy que aprendí. Claro. Sí, porque si no, todos, y no voy a dar nombres. ¡Qué lástima! No, pero a veces uno agarra determinadas revistas que son para psicoanalistas y psicólogos, ven que siempre están exactamente los mismos, dando los mismos temas, y uno dice, pero no hay más que esto. Como sociedad nos van pasando cosas, la subjetividad, a mi entender, va cambiando, más allá de que hay psicopatologías que se sostienen en el tiempo, pero el modo de representar esa psicopatología cambia. Entonces, no podemos seguir hablando del Edipo como si fuera lo único que podemos hablar los psicoanalistas. No, por suerte, no.
¿sí? Entonces, incluir a otros y hacer jornadas interdisciplinarias también es, bueno, aprender a que tu cabeza se abra y que no creas que tenés ni la verdad revelada ni que todo pasa ahí en tu consultorio. No. Las cosas pasan afuera y solamente tenemos un extracto chiquitito de lo que sucede en la realidad y el inconsciente en 45 o 50 minutos en un consultorio. Sí, yo tenía una psicóloga yo le llevaba, o sea, soy una persona que investiga mucho de lo que a mí me importa, ¿no? Entonces, claro, cuando vos te pasan cosas y más o menos las empezás como a ver la puntita, empezás a investigar porque la terapia te lleva un proceso que uno tiene una aceleración que va mucho más allá. Y me decía, otra vez trajiste pasquines, y yo un día le llevé un libro de Bleichmar, se pronuncia Bleichmar, ¿no? Una psicóloga o psiquiatra brasilera. Y me dijo, acá me cagaste. O sea, digo, ¿cuál era el problema? Que yo le llevara, o sea, yo quería investigar de verdad, y cuánto mejor, y después tuve otra que era todo lo contrario. Ella me dio el libro que te recomendé recién, y ella me daba cosas para leer y tratarlo después en la sesión. Entonces digo, ¿cuál es el sentido de cerrarse? ¿Sí? Si siempre uno va a necesitar del psicólogo. Doy fe. Hoy estaba fatal. Bueno, Macarena, vamos a poner el primer tema, porque las preguntas que vienen ahora después va a ser más sobre tu especialidad o tu trabajo en particular, así que lo vamos a cortar con el temita, que lo va a presentar la Carmen. La canción temática de hoy la elegí porque el sábado pasado fue 2 de abril. Bien. Y quería de alguna forma homenajear a los héroes caídos en Malvinas. Entonces nuestra carta temática es La Carta Perdida, interpretado por la Sole. Vaya desde acá nuestro humilde homenaje a todos estos hermanos argentinos que cayeron defendiendo a la patria. Pero bueno, volvamos al programa, y como de pan solo no vive el hombre... Ay, ¿qué pasa? Anuncia. ¿Le ponemos un poquito de jamón y queso? Haga. Comenzó el viernes pasado, pero se pueden anotar antes del 15, el curso teórico práctico de grafología racional y grafoterapia semipresencial. Una clase por mes de 5 horas, el primer viernes de cada mes, en Talcahuano al 200, cerca del Obelisco. Seguimiento y entrega de trabajos prácticos vía mail. Y la clase del 1 de abril se puede recuperar por internet. La grafología racional es una manera de interpretación del grafismo, basada en el estudio de los trazos o pequeños movimientos que componen la escritura. Difiere del análisis tradicional en que no clasifica la escritura en aspectos, sino que observa en detalle los trazos, estando estos asociados a funciones neurológicas, tanto mentales como emocionales y físicas orgánicas. El análisis de los movimientos o trazos, que son 12 en total, nos brinda características precisas de cómo se desarrollan las funciones mencionadas en el individuo y su calidad. De detectarse fallas o irregularidades en la ejecución de los mismos, esta técnica nos permite intervenir en la escritura y corregir los errores o fallas detectadas para poder reeducar el movimiento y volver al equilibrio anterior, que me falta evidentemente porque no puedo leer una frase de corrido. Así como funciona la grafoterapia clásica interviniendo en el escrito y modificando conductas o actitudes, por medio de la grafología racional podemos actuar en mayor profundidad. Esto lo repito, ya lo dije en las otras oportunidades que dijimos la publicidad. Malvina, cuando estuvo acá, la pueden buscar en YouTube. El programa estuvo muy bueno porque ella explicó todo el tema de lo que es la grafología racional, en qué difiere, ¿sí? Y lo importante que es para el análisis del trazo, para darle otra visión a nuestros análisis. No es que vamos a tener 2 análisis distintos, es el mismo, solamente que le aportamos, como dijo Macarena, un suplemento que enriquece al análisis que estamos acostumbrados nosotros a hacer. Así que desde acá lo recomendamos porque amplía el panorama de lo que es nuestro saber, ¿sí? Para comunicarse con Malvina Boneto, la profesora que dicta el curso de grafología racional, le escriben a grafoconsultas@yahoo.com.ar. El celular es 35 44 40 51 26. 35 44 40 51 26, es un celular de Córdoba, tiene WhatsApp, así que la pueden ubicar por ahí, y después nosotros vamos a subir los datos a la página del programa. Carmenati, ¿volvemos al programa? Sí, estábamos con las preguntas más afines a la profesión de Macarena, para que empiece a hablar un poco de ella. Así que bueno, te queríamos preguntar, Macarena, vos trabajás con víctimas de abuso sexual, ¿sí? Como licenciada en psicología,
¿Qué es lo que te llevó a este tema? ¿Por qué te gustó y te interesó? Bueno, no, gustarte no, no es un tema que no. gusta. No es un tema que La gusta. verdad, no. Sí. A ver, el primer caso, diría yo, porque ni siquiera fue un paciente propio que llegó a mí de abuso sexual, fue a través de una mamá que estaba consultando por una situación particular de su vida privada, ¿sí? Y contando cómo pasa esto, ¿no? Que uno habla de familias, hijos y demás. Yo escucho algo de su hijita, que la verdad me pareció que no correspondía para la edad. Ella cuenta algunas otras cosas y yo sugiero que me parecía que tenía que haber una escucha distinta sobre esta nena, que era muy, muy chiquita, todavía no había cumplido los 3 años, pero por ciertas conductas que la nena venía desarrollando en su propia casa. Bueno, la mamá, yo diría que por suerte, porque no siempre pasa, pudo escuchar esto, hizo una consulta con un profesional y este profesional lee estas conductas y dice que no puede continuar con el caso porque había un exceso de sexualidad. Es así como esta mamá viene a su consulta con su hijita. Se desarrolla una escena lúdica en donde yo ahí claramente veo que este exceso de sexualidad estaba respondiendo a algo que yo jamás había estudiado en la facultad, que estaba en presencia de una nena que estaba siendo en ese momento abusada sexualmente de modo intrafamiliar. Así es como yo, la verdad que me alarmé, porque no, en aquel momento, les estoy hablando hace 16 años atrás, no era un tema que estaba tan en la boca de todos, ¿sí? Costaba mucho encontrar bibliografía de esto. Ya les digo, en la facultad esto no se veía, no se leían determinados autores que ya han escrito desde el 1800, no, ¿sí? De hecho, autores como Ferenczi, ¿sí? No es algo que estuviera a mano. Entonces, bueno, ahí empecé a decir, bueno, ¿estoy frente a qué? Porque era algo que se escuchaba, pero digo, ¿y ahora qué hago con esto? No sabía realmente qué hacer, no sabía a dónde recurrir, porque, y es el día de hoy, lamentablemente, que pasa, que hay poca formación sobre esta psicopatología. Entonces hay muchísimos profesionales, humildemente lo considero así, que se les pasa por alto y confunden, siguen confundiendo una fantasía con un hecho que aconteció o acontece en la realidad. Yo sé que es dificilísimo poder diferenciar lo que es una fantasía sexual en un niño y cuando el hecho está ocurriendo. Ya habrán escuchado también que esto del síndrome de alienación parental, exacto, que no existe, pero que sigue existiendo. Entonces es, uy, bueno, entonces esta nena está repitiendo lo que le dijeron, no, este nene está repitiendo. Sé que es difícil diferenciar, pero me fui metiendo por ahí diciendo, bueno, algo hay que hacer con esto. Y así empecé hace, 16 años atrás, a investigar y a leer cuanta bibliografía podía. Y me parece que no es casual que en la medida en que uno se forma y empieza a escucharse también otros conceptos, decís, uy, pero entonces este paciente que llegó por esta otra cosa, también fue abusado, ¿sí? Porque muchas veces pasa en el análisis de adultos que es una de las cosas que se tardan en contar. No está mal ni bien que se tarde en contar, lo importante es que el profesional que escucha no sea el que llega tarde para escuchar. El paciente puede tener el tiempo que considere para poder relatar o dejar algo ahí. Eso no quiere decir que uno como analista no tenga que formarse o lo tenga que dejar de lado, porque sí es un tema difícil y hay que estar bastante analizado para que poder llevarlo adelante, porque es heavy. La verdad que es heavy, por lo menos a mí es el día de hoy que no dejo de conmoverme ante cada situación de abuso sexual. ¿Sí? O sea, esto que uno dice, bueno, de alguna manera te vas haciendo un callo.
Yo todavía no lo logré, capaz que me faltan muchos años más, pero después de 16 años no logré que cuando escucho un relato, cuando veo un gráfico, cuando observo una escena lúdica, no se me haga un nudo en la garganta, de decir, no, ¿por qué? Hubiera preferido no estar ni escuchando esto, ni viendo esto, pero bueno, para Pero poder tiene hacer que ayudar eso... a esas sí. criaturas y esas personas adultas. Claro, pero por eso, para hacer eso, para poder decir, hubiera preferido, en el sentido de, hubiera preferido que esto no acontezca. Sí, seguro. ¿Sí? Pero bueno, qué suerte que lo estoy pudiendo leer, porque tal vez sea la única puertita que se abra para que eso que es un hecho muchas veces traumático, a veces disruptivo, dependiendo de cómo suceda, bueno, se pueda a lo mejor elaborar una partecita, todo no, una partecita de eso. Entonces, bueno, yo con eso ya respiro. ¿Sí? Está bien. Y yo lo que te quería preguntar también es, ahora Facebook, menciono siempre Facebook porque es lo que más nos une a todos los seres humanos, ¿no? De todas partes del mundo. A veces me pasa que comento algo y veo una persona que comenta anteriormente a mí, veo una foto medio rara, a mí no, particularmente, no sé lo que dicen los psicólogos, no me gustan los besos en la boca con los chicos, no me gustan, más allá de lo del abuso y todo, me parece una cosa totalmente innecesaria y que sobre todo que la subas de foto de perfil. Pero a veces pincho, porque es como que tengo un imán, pincho y veo fotos peores, de privacidad público, ¿sí? Y veo cosas que realmente, fotos que yo digo, hoy por hoy no estamos ajenos, como vos dijiste, son temas que se hablan hasta el cansancio, se leen en internet, se hablan, la radio, la tele, en fin. Vos, como psicóloga, que atendés personas víctimas del abuso y que tratás, digamos, el perfil del abusador o el pedófilo o lo que fuera, vos, esto de esta exposición en Facebook, ¿te parece que está bien, que está mal? O sea, chiquitas que a veces son puestas ahí en la vidriera por los propios papás que no se dan cuenta. Yo no estoy diciendo que lo hagan por daño, que no se dan cuenta, pero hoy no tenemos excusas para no darnos cuenta, ¿sí? Porque algo te tiene que llamar la atención. ¿Esto no exacerba al pedófilo? ¿Qué? Sí, a ver, yo lo que noto, coincido con vos, lo que noto es que está habiendo una cuestión muy masiva de falta de cuidado de nuestros niños, ¿sí? Pareciera que por ser gracioso y que una nena o un nene pueda imitar determinada pose que vio en la bailarina de no sé qué programa, nos parece fabuloso. Bueno, mi criterio es, no nos puede parecer fabuloso porque una cosa es una imitación dentro de un juego infantil y otra cosa es que juguemos a ser grandes cuando es la obscenidad la que está a la orden del día. Y encima lo publicamos. Y encima lo publicamos. A mí, más allá de pensar si está bien o está mal, lo que sí realmente me desequilibra es, ¿por qué no estamos pudiendo cuidar cuando como adultos tenemos que cuidar a los niños? ¿Sí? O sea, yo siento que tenemos la obligación de hacer algo y que la prevención de todos estos pedófilos que son más de los que creemos, ¿sí? Y que están cerca nuestro, no es que pasó en aquella provincia o en aquel país, no, sí, o de clases son bajas, nuestros vecinos, no, sí, y clases ¿sí? altas y gente, Todos. y bueno, fue el caso tan conocido, no vamos a nombrarlo por las dudas, pero el famoso psicólogo que era especialista en, Sí. y era el peor, Sí. o sea, entonces no hay ni título, ni título clase. parental, ¿cómo? Ni clase social. Claro, ni clase social, nada. No, les cuento un caso, porque puedo contarlo porque ha sido público, ¿sí? De un muchacho, profesor, que le pedía a sus alumnos, por eso digo, como papás también hay que estar como muy atentos, ¿sí? Cuando hay ciertas demandas, sí, me pidieron una foto en la escuela, ¿para cuál va a ser el uso de esa foto, sí? Un profesor que juntaba fotos de sus propios alumnos y después les pedía amistad en Facebook, haciéndose pasar por como si fuera una compañerita de una determinada colonia, y así se descubrió, tenía 800 fotos de niños, ¿sí? Entonces, digo, a ver, ¿qué estamos haciendo?
¿sí? Porque más allá de que ahora está la cuestión de las selfies y demás, es, bueno, a ver, a lo mejor con esto peco de vieja anticuada, pero digo, a cualquier edad un niño puede estar sacándose fotos y puede estar mandándosela a cualquiera. Digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde ponemos la mirada? Y esto no tiene que ser una mirada castradora, pero sí una mirada que cuide lo que está pasando con la infancia. Yo siento que más allá de un montón de políticas públicas que sí nos permiten hacer cosas por los niños, más allá de eso grande es en chiquitito qué hacemos con el niñito que tenemos al lado, hijo, sobrino, primito. ¿Y cómo los cuidamos? Tal cual. Mismo en consultorio también. Esto que hablábamos antes con Mariel, yo a las nenas que vienen en consultorio y vienen con pollerita, cuando se sientan en el piso, les hago que se sienten de otra manera, o si no, para eso tengo una mesita. Uno dice, ay, pero tanto, sí, tanto, porque estamos previendo situaciones que después ese niño, por ser niño, no va a poder cuidarse. Sí, yo una vuelta escuchaba de un psicólogo conocido, es mediático, que él decía que no había que obligar a los niños a darnos besos. Tal cual. O sea, claro, cosa que a mí no me salía, pero obviamente en otro contexto y en otra situación. Pero soy una chica, iba a decir, ay, disculpe, soy una persona, una señora mayor, que le encantan los chicos, y el que me conoce sabe que los correteo por todos lados, juego, se me tiran encima, soy una más de ellos. Entonces, claro, yo los agarraba y lo primero que hacía era zamparles un beso delante de los padres, o sea, ¿y qué pasa? La explicación que daba me hizo frenar con eso, porque yo lo obligo sanamente, con cariño, ¿no es cierto? Sí. Sanamente para mí, o sea, no hay una cuestión de abuso sexual, a eso me refiero con sano, porque para el chico, déjame hinchar. Sí. Pero aparte, cuando lo obligara a otro adulto a otra clase de besos, el chico iba a responder. Claro, porque no sabe discernir. Estamos hablando de una criaturita, ¿no? 2, 3 años. No sabe discernir cuando te están obligando. La mamá, dale beso a la señora, dale beso a la señora. Bueno, a mí me pasa, saludá a Macarena con un beso. No, que me salude como quiera. Como quiera, claro. ¿Por qué obligarlo a que te dé un beso? ¿Por qué un beso? Y hago un paréntesis con esto que dijiste de beso en la boca. Más allá de poder pensar la cuestión erótica que puede haber en eso, hay que pensar también que hay cuestiones biológicas. A los bebés conviene no darles besos en la boca porque todavía no tienen todo el sistema tal cual. Y por ejemplo, si uno llega a tener un herpes y le da un besito en la boca a un bebé puede morir por herpes porque todavía no tiene las defensas. El sistema inmunológico no está desarrollado. Hay que pensar un montón de cosas, ¿no? Aparte, ¿cuál es la necesidad de ir sobre el cuerpo del niño? Sí, bueno, yo sí sé cuál es la necesidad, que es la insatisfacción. Pero esa es una apreciación absolutamente particular, mía. Bien. Bueno, viste que el programa se va así, sí, te lo dije. Vamos a ir al segundo tema musical que va a presentar la Carmenati. Como estamos hablando de niños, elegí una canción que también va a dilatar mi edad, que se llama Que canten los niños, y la canta José Luis Perales. Ojalá cada niño pueda cantar, hablar, contar, usando su propia voz. Estamos charlando con la licenciada en psicología, no ponga cara, Macarena Caollene. Bueno, ahora llega el turno de su texto, Carmen. Sí, vio como yo. Bueno, yo tuve el placer de hacer varios cursos con la gente de la Fundación San Javier, y entre ellos me quedó como regalo un autor a quien aprendí a conocer. Después hice cursos específicos sobre él, y traigo hoy una partecita, un extracto de una conferencia que pronunció en el 22º Congreso Internacional de Psicoanálisis en Wiesbaden en septiembre de 1932. La conferencia se llama Confusión de lenguas entre los adultos y el niño, el lenguaje de la ternura y de la pasión, y el autor es Sándor Ferenczi. Las seducciones incestuosas se producen habitualmente de este modo. Un adulto y un niño se aman. El niño tiene fantasías lúdicas, como por ejemplo desempeñar un papel maternal respecto al adulto. Este juego puede tomar una forma erótica, pero permanece siempre en el ámbito de la ternura. No ocurre lo mismo en los adultos que tienen predisposiciones psicopatológicas, sobre todo si su equilibrio y su control personal están perturbados por alguna desgracia, por el uso de estupefacientes o de sustancias tóxicas. Confunden los juegos de los niños con los deseos de una persona madura sexualmente y se dejan arrastrar a actos sexuales sin pensar en las consecuencias.
Es difícil adivinar el comportamiento y los sentimientos de los niños tras estos sucesos. Su primera reacción será de rechazo, de odio, de desagrado, y opondrán una violenta resistencia. No, no quiero, no me haces mal, déjame. Esta o alguna similar sería la reacción inmediata si no tuvieran inhibida por un temor intenso. Los niños se sienten física y moralmente indefensos, sus personalidades aún débiles para protestar, incluso mentalmente. La fuerza y la autoridad aplastante de los adultos los deja mudos e incluso pueden hacerles perder la conciencia. Pero cuando este temor alcanza su punto culminante, les obliga a someterse automáticamente a la voluntad del agresor, a adivinar su menor deseo, a obedecer olvidándose totalmente de sí e identificándose por completo con el agresor, introyectando el sentimiento de culpabilidad del adulto. Si el niño se recupera de la agresión, siente una confusión enorme. A decir verdad, ya está dividido, es a la vez inocente y culpable, y se ha roto su confianza en el testimonio de sus propios sentidos. A ello se añade el comportamiento grosero del adulto, aún más irritado y atormentado por el remordimiento, lo que hace al niño más consciente de su falta y más vergonzoso. Casi siempre el agresor se comporta como si nada ocurriera y se consuela con la idea, no es más que un niño, aún no sabe nada, lo olvidará todo pronto. Tras un hecho de esta naturaleza, no es raro ver al seductor adherirse a una moral rígida o a principios religiosos, esforzándose con su severidad por salvar el alma del niño. En general, las relaciones con una segunda persona de confianza, por ejemplo la madre, no son lo suficientemente íntimas para que el niño pueda hallar ayuda en ella. Algunas débiles tentativas en ese sentido son rechazadas por la madre, calificándola de tonterías muchas veces. El niño del que se ha abusado se convierte en un ser que obedece mecánicamente o que se obstina, pero no puede darse cuenta de las razones de esta actitud. Su vida sexual no se desarrolla o adquiere formas perversas. La personalidad, aún débilmente desarrollada, reacciona al desagrado brusco, no mediante la defensa, sino con una identificación ansiosa y con la introyección de lo que la amenaza o la agrede. Casi todos los niños juegan con la idea de ocupar el lugar del progenitor del mismo sexo para convertirse en pareja del otro, aunque solo sea de forma imaginaria. En realidad, ni querrían ni podrían pasar de la ternura, y sobre todo de la ternura maternal. Si en el momento de esa fase de ternura se impone a los niños más amor o un amor diferente al que desean, puede ocasionárseles las mismas consecuencias patógenas que la privación de amor. Esto nos llevaría muy lejos al hablar de todas las neurosis y consecuencias caracterológicas que puedan resultar de la apertura precoz a formas de amor apasionado, teñidos de sentimiento de culpabilidad en un ser inmaduro e inocente. La consecuencia no puede ser otra que la confusión. Un enorme sufrimiento y sobre todo la angustia de la muerte parecen tener el poder de despertar y de activar súbitamente determinadas disposiciones latentes, aún no desarrolladas, que aguardan su maduración en absoluta quietud. El niño que ha sufrido una agresión sexual puede desplegar repentinamente, bajo la presión de la urgencia traumática, todas las emociones de un adulto maduro, las facultades potenciales para el matrimonio, la paternidad o la maternidad, facultades que se hallan virtualmente preformadas en él. Podemos pensar en los frutos que maduran enseguida cuando los hiere el pico de un pájaro y también en la temprana madurez de un fruto gusanado. Me agradaría que a partir de ahora concedieran más importancia a la manera de pensar y de hablar de sus niños, de sus pacientes, de sus alumnos, tras los cuales se ocultan críticas, de forma que pudieran aclarar la confusión de lenguas y aprovecharan la ocasión para aprender cosas. Sándor Ferenczi, médico y psicoanalista húngaro, conocido como el enfant terrible del psicoanálisis. Caramba. ¿Qué decir después de esto, no? Sí. O sea, Es fuerte, el tema es fuerte, pero yo tenemos que aprender. No, y no esquivar, yo puse en el grupo de la librería un caso de una chiquita que ahora está en los diarios, 12 años, el papá abusando de ella, y bueno, recién lo puedo decir ahora, que hace un año que dejó, no lo ve más. Que no miremos al costado. Una vuelta pasó de subir un dibujo que era, o sea, nosotros no podemos decir a través de un dibujo es tal cosa porque no nos compete, ¿no? Analizar el dibujo en sí. Pero el chico había dibujado, era un chico casi adolescente, había dibujado un pene renegrido, o sea, era un dibujo para la materia de biología, no daba, o sea, si no era abuso sexual, algo horrible le estaba pasando al chico, que no era solamente una fantasía o todo lo demás, por lo renegrido del dibujo, que eso cualquier grafólogo sabe lo que significa un renegrido, un repasado, ¿entendés? Bueno, un sombreado oscuro.
Y bueno, había muchas voces que decían, no, bueno, no pasa nada, mira para otro lado, ¿entendés? Entonces yo creo que como sociedad no nos queremos comprometer con nada. Y esto es imprescindible, porque los daños que provoca son muchos, ¿no? Sí. Bueno, a partir de lo que vos decís y tomando algunas cosas de Ferenczi, sin ir más lejos, hace un par de años, estoy diciendo 2 años realmente, en una situación de unos hermanitos que habían sido abusados por todo un grupo familiar, una jueza, no vale decir el nombre, no tiene sentido, me dijo a mí directamente, porque eran muy chiquitos, pero tantos y total se van a olvidar. Estamos hablando de alguien que tiene que estar ahí velando los derechos del niño, ¿sí? Más allá de eso, que uno puede pensar cómo es que se le ocurrió semejante atrocidad, lo que podemos decir es que una situación de abuso sexual, sea intrafamiliar o no, no es posible olvidarla. En todo caso, queda alojada en otro lugar, si quieren, del psiquismo, en donde pareciera que ya no hay memoria. Pero lo que ocurre en la realidad es que eso no entra en cadena asociativa. Por eso da la sensación que ya no se acuerdan, que ya no pueden hablar de eso. Listo, ya pasó. No, eso directamente viene nuevamente a la vida de ese sujeto, muchas veces en la adolescencia o en la adultez, de un modo masivo, ¿sí? Con alguna sintomatología feroz en el cuerpo, con inhibiciones gravísimas, ¿sí? Entonces no es algo que uno pueda olvidar, tampoco son hechos que uno pueda minimizar, ¿sí? No tenemos que creer que porque son niños y no pueden darle una lógica a lo que está sucediendo, eso va a pasar a una historia que no le compete. Por el contrario, ¿sí? Eso se hace carne, eso es lo peligroso, ¿sí? Por eso la intervención temprana y poder escuchar a un niño es lo que tal vez le salve la vida, ¿sí? Porque también hay estadísticas de casos de suicidios a partir de niños abusados, ¿sí? Entonces digo, bueno, tal vez la escucha atenta, digo escucha es la observación atenta, sin volvernos paranoicos, ¿sí? Claro. Tal cual. Pero a veces yo siempre digo que es preferible pecar de precavido, sí, antes que dejar pasar algo. Hacer una consulta a tiempo. Tal cual. ¿Sí? Cosa que yo recuerdo siempre, me choqueó mucho conocer que unas cifras que se manejaban en Europa, que 2/3 partes de los esquizofrénicos tenían antecedentes de abuso sexual en su niñez. Para mí fue un golpe en medio de la cara, una estadística tan alta. Bueno, las estadísticas que maneja la UNICEF, por lo menos hasta el año 2014, UNICEF de Latinoamérica, es que un niño es abusado cada 15 segundos. Dios. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿en dónde estamos? Dios. ¿En dónde lo que pasa estamos? es que yo creo que también venimos con una cultura en donde se naturaliza que en el colectivo un señor pase por atrás tuyo, ¿no es cierto? Y tema no sé. Sí, tema no sé. En la calle pasan y los codos, a las personas que abundamos en estas carnes, pasan y siempre levantan los codos a la altura de tu busto. O casualidad, o sea, viste, les agarra como, no sé, un aleteo loco. Rolinga. Claro, un rolinga. Una aleteo rolinga y siempre te están rozando, ¿entendés? Entonces, si vos le das un carterazo, quedás como la loca o te hacen, viste, no, pero yo no te hice nada, y es como que se van naturalizando estas cuestiones. Y algo que puse en un comentario también en el grupo ayer, a mí siempre me justifican con que ¿qué tiene? Es la mamá, me dijeron una vuelta cuando el beso de lengua, ¿entendés? Yo tiré una bandeja arriba de la mesa en mi casa, tiré la bandeja y dije, la cortan acá, porque el nene ya estaba excitadísimo, la madre se dio cuenta de eso. Entonces dije, la cortan acá o se van, porque yo ya estaba asqueada. Entonces era un niño de 7 años. Los besos de lengua que le metió la madre ya me estaban asqueando. El padre adelante me dice, ¿qué tiene? Es la madre, precisamente es la madre, no es la novia, ¿sí? O sea, llega un momento que el piquito que vos le das a un bebito termina siendo una cosa que para el chico
el chico no entiende lo que está haciendo. Y bueno, tiene, digamos, venimos como con una cultura de aguantar todas estas cuestiones, de dejarlas pasar, porque es la madre, porque en el colectivo no pasa nada, pues sos mujer y tenés que aguantar un montón de cosas. Bueno, también sos chiquitito, aguantate el abuso. No, ¿entendés? No. Carmenati me está haciendo señas de que ya estamos en el horno. Macarena, vos querés decir algo que... Macarena no sale de su asombro. Y eso que nos conoce. Yo soy la mala acá, la que marco las pautas horarias. Sí, Los sí. límites. Sí. Los límites los pone Carmenati, ponele. Bueno, Los límites horarios. los horarios. Sí. ¿Lo pasaste bien? Muy bien. ¿Se te pasó volando? La verdad que sí. Queremos nosotros nada más. Bueno, ¿quieren? ¿Podemos? ¿Querés decir algo que no te hayamos preguntado? Bueno, ¿Te podríamos gustaría? decir un montón de cosas. No, pero algo particular que tengas ganas de darlo así. Les quiero dar las gracias. Ay, chúpala la media que nos gusta. No, pero pará, no era para vos. Ah, así bueno. que- No, las gracias por hacer un programa así, ¿sí? O sea, que esté abierto, que se puedan hablar de estos temas, que por más de que podamos reír y compartir anécdotas, no deja de ser serio y de poder introducir este tema para todos, ¿no? Más allá de que decíamos que, bueno, uno puede leer mucho, bueno, hay que animarse a hablar de esto con seriedad y no solamente cuando nos pasó, nos está pasando, sino hagamos prevención. Sí, por Y favor. ustedes que tienen un programa, digo, por eso les doy las gracias, esto es prevención. Sí, así Gracias. que bueno. Ojalá gracias. hayamos hecho mella. Ojalá, Y la risa ojalá. calma la angustia. Obviamente. Mira, la vida es esto, ¿no? Teclas blancas y teclas negras. Es un poco de llanto y un poco de risa. Y como yo dije al principio, es meternos a veces en la oscuridad para saber valorar la luz. Vamos a nuestras frases. Vaya. ¿Voy yo primero? Obvio, como siempre. ¿Por qué nadie se asomó a ver a qué jugaba al encerrarme en mi habitación? No eran solo dibujos, no eran solo juegos. Contaba mi vida, pedía ayuda a gritos, pero nadie supo escucharme. Y esto lo escribió Micaela, la que vos mencionabas hoy, abusada por su padre, ¿no? Lo puso en un blog que ha abierto para ayudar a chicos que también han sido abusados. Aprendamos a hacer un poco la voz de aquellos a quienes se la han arrebatado. Ayudemos a ayudar. Yo tengo dos frases. No sé si se complementan o suplementan, pero me parece que van de la mano. Una es: criemos niños que no tengan que recuperarse de sus infancias, adjudicada a Pam Leo, que no sé quién es, con todo respeto. Y la otra es: aquellos que tengan el privilegio de saber tienen la obligación de actuar, adjudicada a Albert Einstein. Actuemos. Gracias, Macarena, por venir. Ha sido un Gracias a placer. Fue un Seguramente placer para nosotros. te vamos a volver a invitar en alguna otra oportunidad más adelante. Te queremos felicitar por tu profesora de pero es un placer. También yo quiero decirlo, te agradezco a vos y también a la fundación el espacio, no que me dieron a mí, Norma, el espacio que le han dado a la grafología. Muchas gracias también. Por favor. Esto fue todo por hoy. Los esperamos el próximo jueves. Así juntos podemos soñar que es posible caminar trazando horizontes. Chao y gracias a todos. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a